un individuo pues recoge una serie de datos, ¿no? Y entonces, de tal manera que la información de los datos se le vuelca a la persona, y la persona, una vez que recoge esos datos, de alguna manera aprende a modificarlos. Por ejemplo, hoy en día pues, trabaja de una manera como muy doméstica también la tensión arterial, ¿no? Coges un aparato de la tensión, mides X, la alta y la baja, bien, te quedas con él. Bueno, vamos a hacer unas respiraciones, no sé qué, no sé cuántos, trabajas con él, ¿no? Incluso estiramientos, mira contra el muslo, ahora suéltalo, y vas tomándole la tensión. Entonces, está bien, ¿no? La tensión, mira, conforme haces la respiración, haces la relajación, la toma, secuenciada, vas anotando, y vas viendo cómo va bajando las sistólicas, las presiones alta y baja. El individuo va aprendiendo, dice, ¿cómo aprende? Yo no os puedo decir, no soy especialista, no sé cómo por dentro cuando sabemos el dato desde el exterior y hacemos algo, vamos viendo que ese dato de la tensión va bajando. Bueno, pues yo aprendo con mis sensaciones internas a bajarlo aunque no tenga el aparato. ¿Entiendes? Esto es pura... A ver, esto lo hice en cualquier método de relajación psicofísica. Creo que luego tenéis, o vais a tener... ¿Qigong? Sí. Qigong, perdón. Por ejemplo, pues un método, una herramienta de feedback es Qigong. Si yo me pongo a hacer Qigong, entonces voy movilizando parámetros. ¿Qué pasa? Que porque no tenemos esos aparatos que registran todos estos datos, pero realmente se regulan. Bien, entonces voy así otra vez. Cuando estamos presionando, el individuo, habéis estado recibiendo presiones, sois alumnos. ¿Reconocéis la diferencia de vuestra espalda, voy a poner, ¿no? De un día a otro día, de una sesión, de una clase a otra clase? ¿Lo notáis? ¿A que lo vais notando? Incluso dice, ahí va, si estoy cargado por aquí, dices, tú estás tumbada, recibes una presión y dices, ahí va, estoy muy cargado en la zona del omóplato. ¿No os ha pasado? Omóplato, lugares, yo qué sé. Nunca se te había ocurrido decir nada de eso, porque nunca te habías enterado que tenías, sin dolor, una contractura, una zona de sobrecarga en cualquier lado, sin dolor. Y realmente con la presión te descubren. ¿Pero el qué te descubre? ¿Lo malo? No. Te descubren una sensación de tu propio cuerpo de lo que no tenías ni idea. Y entonces, ¿qué ocurre? Estás aprendiendo a sensaciones corporales que nunca habías notado y vas estableciendo, ya como paciente o en el suelo, vas estableciendo un plano, un mapa de qué es lo que es mejor o peor, de cuándo estoy mejor, cuándo estoy peor. ¿Me estáis siguiendo? Eso es, estás aprendiendo. Entonces, si estás tratando a una persona, esa persona, ese paciente está aprendiendo. De tal manera que si le damos esa información, cuando le estamos dando esa información, otra vez, esos mecanismos empiezan a regular, a ayudar en tu tratamiento de tal manera, cuando nos habrá dicho Shigeru, es decir, ¿qué hace Shiatsu? Estimular las defensas, ¿no? ¿Qué quiere decir estimular las defensas? Es una frase muy compactada que significa una autorregulación. Aquello que no está en base al diseño biológico que tenemos, que está ahí, pero hiperexcitado, hiperestimulado, pues el propio organismo tiene sus servomecanismos, mecanismos de control y regulación. Y esos son los que se ayudan, una vez que se hacen conscientes o no conscientes, eso también hay que decirlo, de alguna manera se pone en marcha una respuesta, fuera del alcance de nuestra consciencia, de que nos enteremos o que no. Porque la tensión arterial, yo no sé la tensión que tengo. Si voy aprendiendo los números y tal, voy estudiando y voy practicando mucho, al final yo puedo ir por la calle en cualquier momento y me parece que tengo X de alta o X de baja. Vale. Pero eso es muy interesante. Estamos
enseñando y el paciente está aprendiendo las percepciones que son más adecuadas, las que se asocian al bienestar o no. Bueno, esto es un poco lo que os decía ahora, ¿no? Es el medio para ganar el control de nuestros procesos del cuerpo, para aumentar la relajación, disminuir el dolor. Se hace mucho esto del feedback también. Que el shiatsu es una herramienta y no es la única, evidentemente, pero cuando estemos trabajando con shiatsu, que penséis que el paciente está aprendiendo, le estamos enseñando. Claro que nunca se habla de la pedagogía del shiatsu, ¿no? En este sentido. Bueno, pues es fantástico. Bueno, luego todo eso está ahí. Nuestro paciente recibe la información a través de nuestras manos y esto es otro mundo. Bueno, vamos a ver. Lo que decía un poquito, a ver, yo no sé, claro, en primer curso vais notando aquello que está más o menos tenso, más o menos no tenso, ¿no? La espalda, sobre todo. Bueno, poco a poco vais a asociar pues esa diferencia de tensión, no tensión, o diferencias de la presión, en la calidad del tejido, vais a ir asociándolo a problemas que provienen, pues yo sé qué deciros, pues, un contexto del hígado, un contexto de una artrosis, un contexto de una migraña, un contexto de una hipertensión, un contexto de... o sea. Y entonces ahí es lo que yo os decía, un poco un prediagnóstico, ¿no? Prediagnóstico, me parece que va a ser esto. Pero en el primer renglón, de verdad, sin ningún problema, vamos a asumir esto. La incertidumbre es el terreno en el que crece un diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? No creáis que lo vamos a tener todo seguro desde el principio. Vamos a pensar que trabajamos al principio en la incertidumbre, nada de seguridad. De verdad que eso no es que te acongoje, es que eso te abre la mente y te abre posibilidades, no cerrarnos a mi plan, al que previamente he concebido, he entendido y ya tengo, ese es el plan. Nuestros pacientes no siempre tienen la enfermedad más probable, hay que tener un plan B, quiero decir, siempre se ha pensado así. Esto va a ser el hígado, esto no sé qué, una arteria, bueno, vale. Déjalo ahí, ¿vale? Pero no es lo único. Deja la puerta abierta a más posibilidades, a más. Si dejas la puerta mentalmente, mientras estás trabajando con él, cuando le das la vuelta, de repente descubres una cosa que contradice a lo que tenías ideado hace 20 minutos. O descubres una cosa nueva que te amplía lo que has visto hace 20 minutos. O de repente te confunde para toda la hora. Y dices, joder, pues no lo sé ya. Bueno, pues ya está. Importante. Hay que escuchar la historia, porque tenemos que hablar antes de trabajar, ¿no? Hay que hablar con el paciente. La historia, hay que escuchar la historia que nos cuenta el paciente porque es muy fiable. Hay que dejar hablar. Claro, a ver, dejar hablar. Depende del tiempo que tengas, ¿no? Porque hay gente que es muy parlanchina y no para de hablar de lo que no interesa. Pero, vale, dejando eso por ejemplo, hay que dejar hablar porque si solo preguntamos nosotros, siempre hay un dicho en sanidad, mira, si eres tú como terapéutica el que pregunta y pregunta y pregunta, lo único que vas a obtener, ¿qué son? Respuestas, respuestas, respuestas. Dice, ¿pero eso es malo? Pues sí. Si yo pregunto, responde. Pregunto, responde. Pregunto, responde. Vale, parece que he hecho un examen de la facultad, ¿no? Del cole. No. Que hable. Va abriendo, va abriendo, claro. Entonces tienes que tener una alerta en abanico sobre lo que le acontece, claro. Y anotar las cosas interesantes para ti como terapeuta, importantes, y a lo mejor lo que te ha contado, pues lo que es, y ya está, y pasas a trabajar en la terapia, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor ha habido algún detalle, o en el transcurso del tratamiento, esa conversación que algunas veces se puede tener,
puedes hacer una pregunta que tenga que ver con aquello, pero estás trabajando con la historia que te ha contado. Ya se te ha quedado por las orejas, se te ha quedado lo que te ha contado, más lo que tú estás viendo con las manos, más lo que tú le estás preguntando y que a lo mejor está hablando. Y de repente, en una pregunta que te ha respondido, vale, sigues, es decir, empieza a hablar porque se ha acordado, ha asociado algo. Y entonces el cuerpo tiene una serie de mecanismos que engancha con el cerebro y entonces de repente llama a unas puertas de las memorias y alguna se abre y entonces ¡pum!, te vuelca una noticia, una información interesantísima. Tuve un accidente hace 5 años. Ah, eso no te lo había dicho. Pero hace 5 años, y lo que le duele es ahora un tobillo. Pero hace 5 años tuve un accidente, ¿no? Pero ¿cuándo te dice eso? Pues es que ocurre muchísimas veces, muchísimas. Entonces, cuando trabajas con un cuerpo, el cuerpo le das estímulos, provocas, y entonces engancha con zonas del cerebro que ni siquiera sabes dónde van, pero realmente ocurre, y entonces aparecen estas cosas, ¿no? Y una de ellas es, aparte de los efectos fisiológicos, de regulación y todas estas cosas, también de memoria y de archivos, y que te verbalizan. Hay veces, hay un detalle, el segundo punto, a lo mejor no, es que también depende de cada uno, de la formación también de cada uno y de la actitud de cada uno y muchas cosas. Es decir, puedes hablar y meterte en las emociones de la gente, pero si sabes conducir el tema, si no, mejor no meterse, ¿no? Porque es muy fácil meterse en donde a uno no le llaman. Cuando digo donde a uno no le llaman es terreno que no sabe manejar. Porque hoy en día todo el mundo habla de la inteligencia emocional, ¿verdad? Pero que poca gente sabe, hay menos gente que sepa realmente identificar situaciones emocionales que pueden ser altamente dañinas, ¿no? Y cómo manejarlas, o por lo menos no perturbarlas. Porque aquí todo el mundo habla, es fácil, es gratis hablar de, pues mira, es que la ira te puede generar eso. Bueno, deja que hable. Si conocemos el terreno, otra cosa es que si conocemos alguna cosa, o te la relata, pues se anota, y luego cuando vayas a casa te lo estudias o te lo repasas, y evidentemente a ver si quieres manejar eso. El lenguaje, cuando te están hablando en la historia, la anamnesis es la conversación que tienes antes de empezar a trabajar con nadie, ¿no? Esa conversación que vas anotando datos y que, bueno, pues ahí tienes que interpretar el lenguaje del enfermo. Cada uno dice, yo qué sé, ahora se me ocurre qué es, para unos qué es fatiga, me encuentro con fatiga. Y claro, cada uno entiende fatiga por una diferente, ¿no? ¿Qué es fatiga? Pues unos entienden fatiga muscular y cansancio y otros problemas respiratorios. Entonces hay que interpretar bien todo eso, ¿no? Mira, el primer punto es que es verdad. La mayor parte del tiempo vemos lo que queremos ver o esperamos ver. Eso es, eso es lo que no tenemos que caer. Aunque caemos, pero como ya pensamos en ello, pues lo rectificamos. Es decir, otra vez, ese plan, a priori, ese diagnóstico que yo tengo, si yo quiero ver que tiene un problema de hígado, voy a ver un problema de hígado. Y lo voy a demostrar para mí, aunque no lo sea. Cuidado con eso. El hecho de no saber, en el segundo punto, el hecho de no saber impide ver, eso es una máxima por ahí. Para descubrir algo tienes que haberlo aprendido, ¿no? Si no, no lo ves. Esto es como ir a ver una pinacoteca, un museo de pinturas, y aunque las tengas delante, hay detalles que nunca veremos si no lo hemos estudiado. Bueno, tendremos una idea, un plano general, y veremos una serie de cosas. Pero resulta que se nos pierden detalles por no haber estudiado ese cuadro previamente. En este sentido,
estoy hablando de esto de un paciente, ¿no? Hay que estudiar un poco a los pacientes. Si queréis, no paciente por paciente, ahora, hombre, sino sí, estudiar, no solamente es presionar, sino reflexionar y estudiar, leer, volver a presionar. Si venís leídos antes de presionar un cuerpo, vais a aprender, os juro, perdón, os aseguro que vais a aprender mucho más que si no venís leídos, ¿no? Sobre estas cosas. Vale. Y detalle importante, una vez que tengamos más o menos idea buena, una construcción, hemos elaborado un edificio diagnóstico, una conjetura, eso más o menos, ya sabemos más o menos de qué va el problema, qué es lo que tiene, qué le puede ocurrir, por qué tiene este síntoma, qué le va a poder ocurrir, qué es lo que pretendemos con el tratamiento, etcétera, qué es lo que... Vale, una vez que tengamos eso, se lo vamos a trasladar al paciente. O sea, el paciente necesita, como todos cuando somos pacientes, necesitamos que cuando alguien estudie nuestra alteración biológica, fisiológica, fisiopatológica, mi enfermedad, mi síntoma, necesitamos entenderlo, que nos lo explique quien me está estudiando, que me lo explique. No hay peor cosa que en el ámbito sanitario ocurre mucho, dice que tienes esto y ya está, te vas a casa y dices, tengo esto, ¿y eso qué? No sabe, no entiende lo que le pasa, pero sí es su cuerpo. Es decir, hay que explicar las cosas a la gente. Claro, en la medida y la interpretación y el lenguaje y vocabulario adaptado, pero hay que hacerlo entender. ¿Me explico, no? ¿Por qué no te doy un antibiótico cuando tienes una tos seca que te mira la garganta y yo te digo, no tomes antibiótico? ¿Pero por qué no puedo tener antibiótico? ¿Por qué? ¿Por qué no me des antibiótico? Pues mira, tienes una garganta como esto, esto es lo más probable, no te doy antibiótico por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Una cosa tan socorrida, pero es eso. ¿Por qué? Es que tengo lumbaje y tal, me duele la espalda mucho, pero, joder, pero es que siempre tengo la espalda fría. Bueno, pues entonces, quiere decir que hay que trasladarle yo creo que tengo la lumbre caliente con el mismo dolor de espalda. Bueno, pues hay que trasladarle, es decir, explicar a la gente lo que tiene. ¿Por qué? Y mirar, esto, yo no sé lo que tenéis de histórico vuestro, de bagaje, de conocimientos, da igual, es que cualquier conocimiento puede ser muy sabio aplicado a una terapia como esta. Os he dicho, fíjate, cada terapeuta tiene que moverse en su territorio de realidad, ¿no? Y está muy bien. Es decir, no solamente es que le viene muy bien, crece mucho el shiatsu. Tú te has comprometido en un tratamiento con esta técnica. Si tú le apoyas, le riegas, le das, le ofreces más conocimientos sobre, mirad, no sé, se me ocurre porque es un poco el contexto de muchos, de fitoterapia, es decir, plantas, infusiones, pastillas, no sé, fitoterapia. O fisioterapia, hay muchos fisioterapeutas, ¿no? Y dice, bueno, pues también el conocimiento de fisioterapia te puede, de meditación, qigong, ejercicio físico, música, artes. Os aseguro que todo eso, evidentemente, lo que conozcáis, no sé, el listado puede ser bastante más largo, evidentemente, lo que asunto vuestro. Si se lo ofrecéis como complemento, si queréis, ¿no? Complemento a esta terapia, a este método, de verdad, si lo recibe el paciente de buena gana y lo aplica, hombre, no todo el mundo se va a poner a hacer música, evidentemente, claro, lógicamente, pero si lo aplica, le vais a generar un plus de calidad, pero un plus. No, el tratamiento se ha hecho, claro, a ver, entre comillas, ¿qué desventaja tiene con respecto a una consulta? En una consulta tú le mandas una medicación. Entonces la medicación, que es algo externo,
te lo metes desde fuera. Está perfecto, pero hay algo que dejamos al paciente pasivo, ¿no? Pasivo. Y aquí, en muchos contextos, hombre, fitoterapia también lo hace pasivo, pero en muchos contextos, si le comprometes de una manera activa, sí que le vas a dar un plus fantástico, ¿vale? No sé, cada uno lo que podáis aportar, si os viene bien y todo eso, pero sí que funciona. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque estoy hablando yo aquí. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna aclaración? No me digas que no. Algo. Chismorreo, algo. A mí esto me parece buenísimo, también de poder como ofrecer algo más. Sí. Imagino, no sé, a mí por ejemplo me gusta la filosofía y algunos autores o cosas que a mí me sirven mucho, también, no sé, esto me parece buenísimo. Sí. Tienes que dar con claro, no vale todo para todo el mundo, ¿no? Vale. Lógicamente, claro, eso no hace falta ni decirlo, pero sí que es verdad que cuando tienes a un paciente le vas conociendo y sabes que lo tuyo, lo otro, pues a lo mejor pero sin ningún problema, es más, a saco, como se suele decir, de verdad, proporcionarle esa información y esa apertura de canales que lo van a asociar, asociándolo con la terapia, con las sensaciones del método, descanso lo va a recibir muy bien. Y es un plus, de verdad, pero potente,